Perfecto. Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación al ingeniero Jorge Casi y gracias por compartir, por estar presentes ahí. Sé que hay un esfuerzo, que están muchos trabajando, así que gracias por compartir esta pequeña charla, esto que vamos a compartir ahora sobre metodologías ágiles. Lo que me gusta es hacer una charla dinámica, así que a medida que vamos pasando las ponencias, las transparencias, pueden interrumpir y hacer preguntas. Jorge va a hacer un poquito de mediador, así que ante una pregunta, porque cuando empiezo a compartir estoy en la nube, me voy a la nube, ¿saben? Y volamos por la nube. Así que ahora vamos a empezar a compartir la pantalla, así que no tengan miedo en hablar, porque hablar solo ante un público que están sentados no me gusta mucho, entonces me gustan las clases dinámicas, es una conversación, hagan de cuenta que es un coloquio, es un feedback esto. Es la mejor forma de hablar de metodologías ágiles. Los que tienen experiencia también pueden aportar su experiencia y lo que no, bienvenido al mundo de metodologías ágiles. Vamos a compartir pantalla. Bien, dígame si se está viendo la diapositiva. Sí. Perfecto. Vamos a empezar a hablar un poquito antes de... ¿Se escucha bien? ¿Se oye rápido? Dígame. Bien. Vamos a empezar a hablar antes de meternos con lo que es la metodología ágil, que se está aplicando en toda la disciplina, soy metodologías ágiles. Porque uno piensa mucho, porque está relacionado con las carreras de informática. Pero no pensemos hoy solamente en la carrera de informática, sino se está aplicando en otra disciplina. No solamente en informática, en deporte se está aplicando. En deporte estamos hablando de rugby, estamos hablando de fútbol. Acá hubo esta semana una noticia que hay algunos cuantos que están llorando porque se les va el director técnico. No sé si saben de qué me estoy refiriendo, que hay una franja cruzada por ahí que ese equipo utiliza las metodologías ágiles. En rugby conozco gente, preparadores, directores técnicos y preparadores físicos que usan metodologías ágiles. Después vamos a descubrir cómo. En médicos, en ciencias médicas, en psicología se está utilizando, también después vamos a hablar un poquito de cómo puede utilizar. Entonces no nos encerremos, si bien el fuerte nuestro es el ámbito de informática, no nos encerremos a que solamente podemos aplicar metodologías ágiles en el ámbito informático. En organismos municipales, estoy dando cursos, están dando cursos en organismos municipales donde también están aplicando metodologías ágiles, está dando muy buenos resultados porque les cambia la forma de organizar, la forma de trabajar en ese organismo público. Estoy hablando de municipalidades. Entonces, pensemos, fíjense en la variedad, la sinergia que tenemos de aplicar metodologías ágiles en diferentes ámbitos. Acá el fuerte va a estar relacionado con la informática, pero también en otros ámbitos puedo aplicar metodologías ágiles. ¿Y cuál sobre todo? Porque tenemos muchas metodologías ágiles. Tenemos Kanban, Scrumban y tenemos Scrum. ¿Cuál es la que está fuerte predominando el mercado? Lo que es la metodología ágil Scrum. Entonces, es uno de los pilares que nos permite un poquito hacer un cambio de paradigma, hacer un cambio de mente. Muchos dicen RAP, pero RAP no es una metodología ágil. RAP es de la época de como venimos de Jorge, con gente un poquito más de experiencia, que venimos con una época donde para programar había que usar dos piedras y sacaba fuego de esas piedras. Venimos de esa época, entonces de ahí viene el otro tipo de metodología, lo que es estructurado. Aquí lo que es ágil ya se adecua más a otros nuevos paradigmas y no tanto lo que es estructurado. Vamos a presentar las pantallitas, vamos a presentar la diapositiva. Y ahora sí, vamos a descubrir estas metodologías ágiles. Empezamos por los manifiestos. ¿Cómo surge? Acá fíjense que hay un autor conocido que es de ingeniería de software. Somerville es uno de los libros predilectos de ingeniería de software. Ahí creo que está la versión 7, la versión 9 dando vuelta. ¿Qué dice? El manifiesto por el desarrollo ágil de software es el resultado del trabajo colaborativo. Así que ahí ya nos da una
pauta, un trabajo colaborativo de un grupo formado por 17 personas, entre desarrolladores de software, escritores, consultores, quienes lo construyeron y suscribieron en el año 2001. Así que fíjense de cuándo se empezó a plantear el tema de una metodología ágil. Año 2001. Estamos en 2022. Hoy está de moda. También provocó que surgieran los nuevos paradigmas. El hecho de aparecer con lenguajes orientados a objetos, entonces eso también permitió que esto evolucionara. Se ven bien las diapositivas, van pasando bien. Si algún momento se no quedan a ver lo que estoy leyendo, avisen, pues suele pasar muchas veces. La firme publicación del manifiesto en ese año no implica que sea esa la fecha de origen de las metodologías ágiles, o que antes de ese año existieran, sino el reconocimiento de la necesidad y la expresión de un lineamiento común capaz de hacer posible algún tipo de agrupación entre ellas. Vamos a algunos principios, estos manifiestos. Algunos principios, valorar a los individuos y las interacciones sobre el proceso y las herramientas. Así que el recurso humano, esos individuos empiezan a jugar un rol fundamental. Software funcionando por encima de la documentación. Una de las cosas que se critican a otros proyectos es la documentación. Acá se documenta, no es que no se documenta, pero se trata de documentar poco. Y eso es bueno, completamente de acuerdo, porque cuando organizamos los sprints, los que tienen experiencia saben que cuando documentamos la tenemos muy clara, y el tema de las interacciones va a permitir ayudar a hacer ágil ese proceso. Valorar más a la colaboración con el cierre que a la negociación de un contrato. Eso es fundamental. Acá empieza a aparecer conceptos que se están poniendo muy de moda, la gestión de interesados. Entonces, ya después vamos a hablar de esa gestión de interesados, qué me está representando esa gestión de interesados hoy en la actualidad y cómo la tendencia está influyendo en otras metodologías de proyectos. Valorar más la respuesta ante el cambio que seguir un plan. Y esto es fundamental, porque cuando termino un sprint puedo hacer cambios. Entonces, valorar más la respuesta ante un cambio que seguir un plan. Entonces, por algo es ágil este proyecto. Antes de seguir avanzando y para no hablar tan rápido, para empezar a extender, preguntas hasta acá. ¿Ninguna pregunta? ¿Podemos seguir avanzando? Sí. Claro, sí. Vamos a ver los manifiestos, los 12 manifiestos. Satisfacción al cliente. Primer manifiesto, segundo manifiesto, los cambios se aceptan y se aprovechan, así que todo cambio se aprovecha. Entrega frecuente de productos funcionando, y esto es uno de los puntos fuertes. Cuando termino un sprint, puedo entregar ese producto, tengo la obligación de mostrar algo. Colaboración de áreas del negocio y de los desarrolladores. Personas motivadas, fundamental, mantener a personas motivadas en ese grupo de trabajo. En el Teams. Conversación cara a cara. Medimos productos funcionando. Esto es otra de las características que está muy de moda. Hoy tenemos de moda los KPI. Medir indicadores de resultados. Así que medimos productos funcionando. Tengo que medir. Todo proceso es medible. Entonces, fíjense la importancia de estos manifiestos. Promovemos un ritmo sostenible, que eso, la dinámica del trabajo en equipo me ayuda cuando trabajo con los daily. En cada daily, atención continua a la excelencia técnica, la simplicidad es esencial, y una ventaja con respecto a otras metodologías, frente a otros proyectos, son equipos autoorganizados. Y acá nos vamos a detener un poquitito. Autoorganizados. Nadie los obliga a decir, yo me comprometo a cumplir tales requerimientos. El equipo, por sus propias necesidades, por sus propias convicciones, dice, en este sprint me comprometo a cumplir tales requerimientos funcionales, que se cumplan tales requerimientos. Entonces, ahí tengo la ventaja de ser un equipo autoorganizado. Nadie me lo impone. De acuerdo a la necesidad, puedo establecer qué voy a cumplir. Y lógicamente, al
tener diferentes interacciones, la mejora continua. Alguien levantó la mano, si no me equivoco, veo por acá. Sí, sí. Sí, mi pregunta es la siguiente, profe. Un equipo autoorganizado, entiendo que se compromete a un determinado esfuerzo en un sprint. Sí, señor, completamente de acuerdo. Por eso tenés el sí. ¿Cómo homogeneizamos ese esfuerzo en función de algún objetivo, de alguna fecha? Bien. Product Owner ha comprometido con el cliente. Bien, Y perfecto. eso no está coordinado. Muy buena pregunta. No, muy buena pregunta. Es una pregunta de ese tipo que si te agarra con la mente en blanco la tirás a destruir. No, pero es buena la pregunta. Perfecto. ¿Qué significa? No te olvides que cuando vos hagas un product backlog, tenés una categorización de los requerimientos. Podés valorizar el requerimiento de acuerdo a la complejidad, a un estándar. Puedo decir, este requerimiento es importancia alta y va a influir, si no lo hago, en forma negativa en la empresa. Entonces, por ese lado, tenés que empezar a buscar el tema de lo que me estás planteando. ¿Cómo voy a valorizar esos requerimientos y qué impacto va a tener en esa organización? Y cómo se va a sentir ese equipo en el momento de decir, bueno, acá voy a cumplir tal requerimiento. Para algo está esa valorización. De acuerdo a los criterios que toma la empresa, una empresa te puede decir alta, mediana y baja este requerimiento. Otra te va a hacer una escala Likert o una escala numérica. Este requerimiento vale 200 puntos. Este requerimiento vale 100. De acuerdo a la propia cultura del trabajo. Entonces, a partir de esa categorización, podés ahí destrabar, fuera de todos los roles que después tengas dentro de ese sprint, empezar a destrabar ese equipo autoorganizado. No sé si soy claro y apuntás a eso. ¿Cuál es tu nombre? Perdón. Orlando. ¿Cómo? Orlando. Orlando. ¿A eso apuntabas, Orlando? Sí, ok, gracias. No, perfecto. Bien, gracias por participar. Una pregunta. Otra más, hay otra pregunta. A ver, sí. Puede ser que también eso depende también de la capacidad del líder de saber organizar y de distribuir según el conocimiento que tengan las personas que integran el equipo también. Puede ser Bien, eso. ¿cuál es tu nombre? ¿Quién está hablando? Si no conocés. Fabián. Fabiana. Bien. Te voy a desilusionar un poquitito. Y no es con mala intención. ¿Sabes que el líder no existe, el líder project no existe dentro de metodologías ágiles? O el Scrum Master también. Ah, bueno, ahora empezamos a entendernos. Bien. Ahora empezamos a entendernos. Fabiana, ¿no? Existe el Scrum Master. Claro. ¿Sabés que hicimos una investigación para siglo XXI de metodologías ágiles aplicadas en empresas en Argentina? Y una de las cosas que salió, que utilizan el rol de Project Leader. Y el rol de Project Leader no existe. ¿Qué existe? Vos lo dijiste. El Scrum Master. Entonces, ahí tenés el compromiso del Scrum Master. Y no solamente el Scrum Master, pero en la vereda de enfrente, ¿quién tenés? El PO, el Product Owner. Pero también eso puede, porque si me van a mandar a hacer algo donde yo sé que no voy a aportar mucho para la construcción de ese requerimiento, también está como en la responsabilidad de uno de decir, bueno, mi limitación es el requerimiento, y por eso digo, también está en el ojo del Scrum Master de decir... Sí, completamente de acuerdo. Claro, Sí. eso también forma parte de... Sí, es una sinergia de diferentes variables, completamente de acuerdo. Tenés la valorización, el Scrum Master que te va a cumplir un rol fuerte, y el PO. ¿Y el PO lo vas a dejar de lado? Si no, el PO se va a enojar. Bien. ¿Qué haces con el PO? Con el Product Owner. Sí, bien, ahí es que después, bueno, supongo que lo voy a explicar más, pero no me queda muy claro cuál sería también la función que cumple el Product Owner. Sé que es el dueño del producto, ¿no? Pero... Y te representa la voz del cliente. Sí. Entonces te va a defender la voz del cliente. Bien, bien. Pero eso no tiene que ver también en ser equipos autoorganizados, las estimaciones
que ver con lo que uno sabe que puede llegar a desarrollar. El Scrum Master es más como un facilitador. Completamente de acuerdo, un facilitador. ¿Sí? Todo sería como decir recién el nexo, entonces va a llevar la voz del cliente al equipo. Sí, sí, completamente de acuerdo. Entonces tenés que, como dice por ahí, el equilibrio justo, buscar un equilibrio justo, y el Scrum Master y todo el equipo es también el compromiso de mantener, por ahí te está hablando de personas motivadas, mantener la motivación dentro de los 12 manifiestos. Entonces mantener esa motivación, fíjate que durante el sprint no puedes hacer cambios. ¿Cuándo puedes hacer un cambio? ¿Cuándo puedes hacer un cambio? Cuando termine el sprint. Entonces fíjate la importancia de tener los roles bien asignados, y no cualquiera puede ser Scrum Master. En el momento de asignar roles, ¿quién se puede hacer cargo de ese rol? Fabiana, tenés pinta de Scrum Master. ¿Sí? Sí, así que tranquilamente puede trabajar como Scrum Master. Y el compañero que recién habló puede trabajar tranquilamente como PO. Orlando. Entonces, fíjense la importancia de momento de decidir los roles a quién. Y muchas veces uno se da cuenta cuando empieza a trabajar con el proyecto. Me pasó con el equipo de investigación que estoy dirigiendo por el siglo XXI, que cuando empezamos a trabajar con el proyecto hay gente, alumnos egresados de la carrera de ingeniería, de la licenciatura en informática, que eran PO a rajatabla, eran PO, pero a rajatabla. Entonces se le asignó el rol de PO, de Product Owner, pero lo llevaba dentro, se notaba como... Y había otra gente que hacía de Scrum Master. Yo hice un poquito de Scrum Master como director del proyecto. Así que, pero hubo gente del equipo que lo tenía, lo vivía el PO, el Product Owner. Y se le dio ese rol bien ganado. Y colaboró mucho para el crecimiento de ese proyecto. Después les cuento cómo termina la historia de este proyecto. El PO también es como importante que conozca las reglas del negocio. Sí. Pueda poner prioridades y demás, es lo importante para el cliente. Sí. La regla del negocio sí es fundamental. Sí, buenas las preguntitas, ¿eh? Muy bien. Yo voy a emprender. Por ejemplo, Orlando, no sé tu nombre. Melissa. ¿Han trabajado con metodología ágil o lo que aprendieron acá? Yo soy con híbrido. Ah, bien, perfecto. ¿Y lo están aplicando? Trabajando. Ok. ¿Están trabajando? Perfecto. Yo trabajo particularmente en telecomunicaciones y actualmente mi puesto es de Project Manager. Ah, bien. Yo te escucho decir que no existe el Project Manager. Por supuesto, nosotros no aplicamos metodologías ágiles. Mi función hoy es el contacto con el cliente, y para atrás o dentro de la empresa mi función es la de coordinar que las distintas áreas cumplan con el plan comprometido con el cliente en el despliegue de una red, por ejemplo. ¿Sí? Pero, no sé, metodología ágil aplicada a las telecomunicaciones, no sé si se podría aplicar en determinadas partes del proyecto y no en todo el proyecto. No sé cómo la experiencia, porque veo que se aplica mucho en software, pero poco en otras áreas de otras industrias, ¿se entiende? Por recién, Sergio, nombraste algo que dijiste que, bueno, que hay otras industrias que están empezando a aplicar, pero medio como que todavía está en pañal, me parece, ¿no? Sí, se va implementando, sí. Se va descubriendo potenciales que se pueden aplicar. Está en crecimiento, completamente de acuerdo. Pero en comunicaciones se puede plantear. El año pasado estoy en una maestría en el siglo XXI y en la inteligencia de negocio y explotación de datos. Y el año pasado hicieron este tipo de planteamientos, que en una empresa cómo podían aplicar metodologías ágiles. Entonces, a nivel organización. Hoy la metodología ágil se está empleando, como dijiste al principio,
En la medicina, en todos lados. Claro, lo que pasa es que esto te va a establecer una manera de trabajar, no te va, o sea, no es... No es solamente software. Claro, o sea, está bueno porque se puede. Y la gente por ahí cuando piensa en metodologías ágiles piensa en Scrum. Claro. Claro, es lo bueno, los cambios se puede aplicar mejor. Exacto. Con poco. Les cuento en psicología, psicólogos que agrupan a los pacientes por diagnóstico. Lo que son TEA los agrupan a todos. Lo que son diferentes diagnósticos, diferentes enfermedades, entre comillas, los agrupan. Entonces, TEA tienen todos los pacientes relacionados con TEA. Entonces, hace el seguimiento a través de los sprints, cómo van avanzando el tratamiento. Entonces, que eso era impensable en algún momento. Entonces, a lo que tienen TEA, los diferentes, a lo que tienen depresión, entonces depende al diagnóstico, le van dando el turno para trabajar, para hacer el seguimiento de ese comportamiento. Entonces, lo establecen pequeños periodos, saben que cuando uno implementa esa metodología, es decir, implementa el sprint, puede ir evaluando resultados con un tiempo determinado. Entonces, no es que un profesional tiene todas las especialidades, sino que se dedica a un grupo específico. Y entonces, a partir de la aplicación de esos sprints, puede ver el avance de cómo van funcionando. Que era impensable. Uno nunca se hubiese imaginado que un psicólogo podía tener ese tipo de cositas, trabajar con ese tipo de pacientes. Así que miren cómo puedo implementar. Y el deporte, bueno, después hablamos de deporte, cómo lo puedo implementar también. Podemos ir entonces con los 12 principios y vamos al contenido. ¿Qué es Scrum? Es una formación fija cuya función es disfrutar. Esto es un Scrum típico de rugby. Esto lo veo muchos en rugby. Y acá fíjese, ¿hay un equipo autoorganizado? Si no está autoorganizado, no está sincronizado, ¿puede hacer el Scrum? ¿Puede hacer ese movimiento? Son pequeñas cositas, ¿eh? En este estudio se comparaba, ¿qué dice? La forma de trabajo de estos equipos altamente productivos y multidisciplinares con la colaboración entre los jugadores de rugby y su formación de Scrum. El concepto de Scrum tiene su origen en un estudio de 1986 sobre los nuevos procesos de desarrollo utilizados en productos exitosos en Japón y los Estados Unidos. Cámara de fotos Canon y fotocopiadoras Xerox, automóviles Honda, ordenadores HP y otros. Pues tardaban menos tiempo en producir, aplicando metodologías ágiles. Era impensado esto. Sí. Los equipos que desarrollaron estos productos partían de requisitos muy generales, así como novedosos, y debían salir al mercado en mucho tiempo menos del tiempo que se tardó en lanzar productos anteriores. Estos equipos seguían patrones de ejecución de similares, de ejecución de proyectos muy similares. A partir de ahí se empezó a tomar conciencia de estas metodologías ágiles, con esos patrones de comportamiento. En 1993 se realizó el primer Scrum para el desarrollo de software y en 1995 fue formalizado. Y en 2001 es cuando se empiezan a escribir los manifiestos. Desde 1995, miles de proyectos de todo el mundo han utilizado Scrum para el desarrollo de productos, tanto en empresas pequeñas, desarrollando un producto, como en empresas multinacionales. Se basa en un proceso iterativo incremental, que este es uno de los pilares. Y acá tenemos, iterativo incremental, paso a paso. Famosa G-Conda, como vais descubriendo en cada interacción paso a paso, hasta llegar al último Scrum, al último sprint. Lo mismo con los autos. Fíjense, empezamos con una rueda, con las dos ruedas, teniendo consecuencias, va tomando forma el auto hasta llegar al modelo final. Por eso es iterativo incremental.
Fíjese lo que pasa, lo mismo con estos medios de transporte. Acá puedo poner una carita feliz. A medida que va avanzando, una patineta, pasa un monopatín, bicicleta, una moto, hasta llegar a una carita feliz. ¿Con qué? Con el auto. Acá tenemos la carita feliz. Y acá tenemos con la carita feliz. Esto un poquito para ver el paso interactivo incremental. A medida que va avanzando, cómo van cambiando el ánimo. Este es un pequeño resumen. Ahora vamos a ver cada uno. Tenemos un Product Backlog, donde tengo todas las tareas priorizadas. A partir de ahí tengo los sprints. Voy a tener un Sprint Backlog, donde voy a tener todas las tareas detalladas. El sprint dura de 2 a 4 semanas. Tengo los Daily Scrum, que se hacen todos los días. Por acá tengo el Scrum Master como rol. Por ahí tengo un PO, el Product Owner, que trabaja dentro de los roles. Tengo una gráfica que me permite ver qué requerimientos funcionales se están cumpliendo, en qué estado están. Tengo una planificación de ese sprint, un sprint planning. Tengo una sprint review y una retrospectiva del sprint. Fíjense que los sprints duran de 2 a 4 semanas. Y ahora vamos a descubrir cada uno de estos elementos. ¿Qué pasa con el Product Backlog? Es un documento de alto nivel para el proyecto. Contiene descripciones genéricas de todos los requerimientos y funcionalidades deseables. Se realiza la lista de requerimientos a trabajar, es abierta y cualquiera puede modificarlo. Y acá lo que les hablaba, el valor de negocio, la valorización. Que eso depende con los criterios que utilice cada una de las organizaciones. Cada empresa tiene su propia forma de valorización. Los que están trabajando con Scrum, la compañía que está trabajando con Scrum, ¿tiene la forma de valorizar los requerimientos? ¿Valorizan esos requerimientos que se van a cumplir? Sí, o sea, se le establecen prioridades. No sé si tienen un puntaje, pero sí manejamos por prioridades. Sí. Entonces, fíjense acá lo que dice. Diseñar un logo para la empresa, conocer más, agregando el folleto. 280 lo valoriza, valor de negocio. Fíjense el impacto que tiene. El folleto debe contener el tipo de letra en el título, en el tipo de letra y en ese tipo de letra. Un poco fea la letra, no la conozco. 210. El folleto debe enviarse por email. Fíjense cómo va valorizando el valor de negocio que le da a cada uno de los requerimientos. Y esto es fundamental, porque a partir de estos requerimientos puede armar el Sprint Backlog. Fíjense que acá no está estimada en detalle, acá está en forma general el tiempo que va a durar. Y acá le agrego un costo, que el costo lo puedo trabajar por otro lado. Fíjense la importancia de valorizar, de tener en claro qué requerimientos me sirven, qué requerimientos tienen prioridad. En ingeniería, bueno, por ejemplo, me toca el caso de un hospital. El caso de un hospital de salud, que incluye internación, incluye diferentes cosas. Si no tengo el alta del paciente, si no tengo los datos del paciente, ¿puedo generar una internación? Entonces, fíjense la importancia de valorizar. No puedo generar una internación si no tengo previamente cargado a los pacientes. Entonces, ahí está la importancia de establecer un Product Backlog con todos los requerimientos y la valorización. Soy partidario de eso, porque a partir de ahí, en otra cosa que son típicas, errores típicos que aparecen, que muchos dicen, cuando llega el momento de abrir este documento, acá me dicen 50 horas, va a durar, qué sé yo, registrar los datos del paciente, abrir los datos del paciente, 50 horas. Y cuando llega el momento de detallar, me pone que todas las tareas se van a hacer, es a registrar de lunes a viernes, a 50 horas se van a cumplir 8 horas por todos los días, de lunes a viernes. Y eso es una mentira de acá a la China. ¿Consideran que una tarea va a durar siempre la misma cantidad de horas? Entonces, ojo con esto.
cómo distribuyo las horas. Si son 50 horas, puede decir que todos los días van a trabajar 10 horas y en 5 días voy a terminar esa tarea. Porque eso es mentira. Entonces, uno cuando evalúa, cuando uno se compromete, cuando uno arma este tipo de documentos, el Product Backlog y después lo pasamos a un Sprint Backlog, tengo que tener en cuenta en el momento de distribuir la hora que quede claro, que no dibujar, como le llamamos por ahí la gente informática, que somos especialistas en dibujar. Entonces, ¿cuánto tiempo me va a llevar cada tarea? Cada requerimiento que me comprometo a cumplir. Si a mí me presentan un proyecto de que me dice un sprint backlog, todas las tareas van a durar 8 horas. Eso se lo rechazo. ¿Por qué? ¿Tiene lógica? ¿Es sustentable? No. Entonces, tengan cuidado en ese tipo de cositas. Y que tengan lógica. Si acá dice, el folleto debe enviarse por email, en la redacción tiene que mantenerse lo mismo. Una de las cosas, otra de las cosas, errores que suelen pasar, que suelen poner. Por ejemplo, hay que ingresar el paciente, hay que modificar el paciente, son dos requerimientos diferentes. Hay que hacer consultas de un paciente, hay que hacer un listado de un paciente y no poner todo en un solo requerimiento. El sistema deberá tener registro, consulta, modificación, listado de pacientes. Eso es falso. Porque no es un requerimiento, son 4 requerimientos, es alta, registro, consulta, modificación, listado. Y me estoy olvidando de baja. Son 5 requerimientos por separado. Y no que uno me encierre todo. Entonces, ojo en ese momento cuando estoy definiendo esos requerimientos, estoy armando ese Product Backlog, no mentir. Porque eso no me pone, el sistema debe hacer registro, consulta, modificación, listado y baja de pacientes. Eso es mal, eso está mal, eso no son requerimientos. Entonces, abriendo los ojos ahí, en el momento de la redacción, acá tenemos que redactar, no nos queda otra. Redactar y que quede claro. Después lo podemos complementar con otras herramientas para ver cómo va evolucionando el proyecto, con la historia de usuario. Podemos herramientas adicionales para hacer el seguimiento de ese proyecto. Pero cuando hablamos un Product Backlog, tener muy en claro qué es esos requerimientos. Y ahí tenemos un poquito la respuesta de la compañera, que creo que va a coincidir. ¿Quién me va a definir un rol fuerte cuando arman las reuniones? El PO. El PO y el Scrum Master se va a encargar de facilitar. Fabiana, la compañera, no sé si está de acuerdo, la que está trabajando con Scrum. Una consulta, el valor del negocio, ¿esa métrica depende del negocio? O sea, ¿elige un valor para dar? ¿Le puede ir del 1 al 10? Es un ejemplo, completamente de acuerdo. Es una escala. Ojo que acá tomaron un número, pero podés ponerle alta, baja, alta, muy alta, baja, muy baja, depende. Eso depende de la valorización que quieras tener de ese requerimiento. ¿Sí? Y el valor de negocio. ¿Sí? Depende de lo que vos quieras ponerle, asignarle a ese requerimiento. ¿Está de acuerdo la compañera que estamos hablando? ¿La que está trabajando con Scrum? Sí, perfecto. ¿Y los demás? ¿Mover bien? El Sprint Backlog. Así que ya hablamos un poquito del Scrum, del Product Backlog. Si lo bajamos esto, en el Sprint Backlog, acá sí entra en detalle. Es un documento donde se establecen y se detallan los requerimientos que el equipo se compromete a realizar durante la duración del sprint. Lo sacó del Product Backlog. Así que ya hablamos, acá hay un ejemplo muy simple, donde tengo que estar asignadas por día las horas que voy a cumplir. Fíjense que en ningún momento se repite, esto es horrible, escribí clase FO 8888, esto es verso. Si alguien me pone esto es verso. No lo puedo distribuir son 32 horas que dura, teóricamente. Pero que me ponga todos los días 8 horas, esto me está mintiendo. Entonces, ojo con eso. Con este tipo de cositas que suele pasar. Consulta ahí, profe. Sí. Eso depende del equipo, digamos. Yo también trabajo, claro, porque se pone puntos de esfuerzo y sí. no la hora por día está, eso es lo que decías.
Sí, completamente de acuerdo. Depende del equipo. Sí, del Teams. Sí. Y todos los días, con todos los actores que intervienen en el Teams. Sí, completamente de acuerdo. Sí. Bien. Pregunta. Parece que no. No, perfecto. ¿Cómo cerramos? ¿Dónde vemos? ¿En qué gráfica vemos cuando termino el sprint? Y que también lo puedo hacer a medida que voy cumpliendo el sprint. En el Bundle Chart, donde el Bundle Chart me va a decir, este es un ejemplo. Es un esquema gráfico donde se muestran las tareas completas y la pendiente del proyecto. Se desarrolla al terminar el sprint. Así que es un esquema gráfico. Este me gusta. Hay muchos, y hay software que permiten hacer esto. Hay muchos software que te permiten armar un Bundle Chart. Entonces, donde voy viendo la evolución de las tareas y cuáles están, fíjense, esfuerzo, tareas remanentes, tareas completadas, todas las tareas. En forma complementaria, también muchos suelen usar software para hacer el seguimiento de la historia de usuario, que utilizan Jira. Jira, ahí está Monday, ahora de moda, que es libre. Así que no sé si alguno lo está usando. Jira, Monday, para hacer ese seguimiento de las tareas, la historia de usuario. Cómo va haciendo la tarea, si está completa, terminada, el estado va pasando en cada uno de los estados. ¿Alguien está usando Jira, Monday? Sí. ¿Están usando? Sí, profe. Perfecto. Bien. Vamos a descubrir el sprint, que ya tuvimos conversando. Ahí está. No, te digo que ahí te estaba mostrando cómo se consumen los recursos. ¿Cómo? El bar de usar. Ah, sí, también. Sí, sí, sí. El esfuerzo, sí, completamente de acuerdo. Sí. Completamente de acuerdo. Por eso, me gustó porque está muy completito. Entonces, cuanto más completo, más refleja la realidad de lo que estamos haciendo como equipo. El sprint dura de 2 a 4 semanas. Los roles, ¿qué roles? Hablábamos un poquito de los roles. Tenemos el Product Owner. Define la funcionalidad del producto, es el dueño que representa al cliente, vuelca lo que hay que hacer en el trabajo, prioriza funcionalidades de acuerdo al valor de mercado de negocio. Ajusta funcionalidades y prioridades en cada interacción si es necesario. Acepta o rechaza los resultados del trabajo en equipo. El Scrum Master, hablamos del Scrum Master también. Durante la iteración es un facilitador, se encarga de que el equipo pueda cumplir con su compromiso, que no merme su productividad. Elimina los obstáculos que el equipo no puede resolver por sí mismo. Por eso es un facilitador y no cumple el rol de líder project. Protege al equipo de interrupciones externas que pueden afectar su compromiso o su productividad. No es un líder project. Representa la gestión del proyecto. Y fíjense, ahí tenés equipos autoorganizados. A la compañera, Fabiana, ¿no? Responsable de promover los valores y prácticas de Scrum. Si promueve los valores y prácticas, ¿no está promoviendo que se cumplan los manifiestos? ¿Cumple un rol fuerte? Sí. Remueve impedimentos. Se asegura que el equipo es completamente funcional y productivo porque están cumpliendo esos manifiestos. Permite la estrecha cooperación de todos los roles y funciones. Es el escudo de equipo ante interferencias externas. Así que tenemos los roles, hablamos del PO, de Product Owner, hablamos del Scrum Master. Llegó el momento de hablar del equipo, el Teams. Que ya dijimos, acá sugiere entre 5 y 9 integrantes. Realiza el trabajo, es equipo autoorganizado, tareas multifuncionales,
Solo puede haber cambio cuando termina el sprint. Los miembros deben ser full time. Una duración de 2 a 4 semanas en base al ritmo del equipo, aunque sin relajarlo demasiado. Empezamos con las planificaciones. El sprint planning. Cuando empiezo a planificar el sprint, vuelvo a reiterar que de 2 a 4 semanas, seleccionar qué trabajo se hará en este sprint. ¿Cuál es el trabajo que voy a hacer? ¿Quién interviene? El Product Owner con el equipo que cumplirá los requerimientos y queda detallado en dónde. En el Sprint Backlog. ¿De dónde sacan esos requerimientos? Del Product Backlog. Prepara con el equipo completo el Sprint Backlog que detalla el tiempo que tomarán hacer cada trabajo. ¿Cuánto dice que dura? La planificación máximo, 8 horas como límite. Entonces, eso es lo que dice que tiene que durar como máximo, cuando estoy planificando un sprint. Los daily, las reuniones diarias. Que esto hay muchas empresas que lo cumplen, y lo cumplen tal cual, hay otras que no. Pero en muchas empresas, y estamos hablando de organismos estatales, lo estamos grabando, pero no importa. Banco Nación es una de las que cumple. Así que, porque conozco gente que trabaja en Banco Nación, que trabaja con Ágiles. Lo que dice tal cual. La duración esto, fija de 15 minutos y tienen que estar parados. ¿Por qué los exigen estar parados? Para evitar que pérdida de tiempo, evitar dispersiones. Todos son bienvenidos, pero los cerdos pueden hablar. Hay diferentes roles, cerdos y gallinas. Todos los asistentes deben mantenerse de pie, esto ayuda a mantener la reunión corta. ¿Por qué los cerdos y gallinas? Los cerdos dice, ¿por qué? Porque son los que se comprometen con el proyecto. Porque van al matarife. ¿Qué pasa con la gallina? La gallina viene, pone huevo y se las pica. Entonces no está comprometida con el proyecto. También hay premios y castigos. Acá, que esto se utiliza también. Dice una persona que llega tarde, tenés a las 8 el Daily Scrum, llegaste 8:05, te pone una gallinita en el cuello. Es un castigo. Hay otro tipo de castigo. Te pueden dar, bueno, vos llegaste tarde, a partir de mañana tenés que traer... Entonces, personas visionarias en algún momento, en alguna escuela, en un terciario, ¿qué hacíamos? Hacíamos los Daily Scrum y cuando uno llegaba tarde decía, bueno, o cada furcio que uno tenía, cada error que tenía un libro de actas, te decían, bueno, en verano tenés que traer medio kilo de helados y en invierno tenés que traer factura. Así que era premio y castigo. Así que uno tenía que tener 5 ojos para no equivocarse, si no sabía que tenía un castigo. Y tenía que cumplirlo. Así que miren cómo el tema de mantener los 15 minutos evita desconcentrarse. Y por eso pueden hablar los cerdos solamente. Y ahora vamos a ver quiénes cumplen. Scrum de Scrum. Antes que nada, la daily meeting, antes de pasar a Scrum de Scrum. En la misma ubicación y la misma hora, durante la reunión, cada miembro del equipo contesta 3 preguntas. Esto es fundamental. ¿Qué has hecho desde ayer? ¿Qué es lo que tenés planeado hacer hoy? ¿Has tenido algún problema que te haya impedido alcanzar tu objetivo? Entonces son 3 preguntas que se hacen estos 15 minutos. Pero ojo, que este es un Scrum. Puedo tener varios Scrum al mismo tiempo, diferentes equipos trabajando al mismo tiempo, que eso se suele dar en las empresas. Entonces, ¿qué hay que hacer una vez que terminé este daily meeting, este daily Scrum? Una vez que termino, que tengo varios Scrum, hago una reunión de Scrum. ¿Qué significa? Elijo un representante de cada Scrum que estoy haciendo, de cada sprint que estoy haciendo y lo mando a esta reunión. Para evaluar cómo están trabajando el resto de los sprints. Cómo están trabajando el resto de los sprints que se están desenvolviendo en la empresa. Por eso, cada día se hace normalmente después de Daily Scrum. Daily Scrum, Daily Meeting estamos en lo mismo. Estas reuniones permiten a los grupos de equipo discutir su trabajo, enfocándose especialmente en áreas de solapamiento e integración.
asiste una persona asignada por equipo. Por eso estoy viendo qué pasa con el resto de los Scrum que se están produciendo en ese momento. La agenda será la misma que la del Scrum, añadiendo las siguientes 4 preguntas. ¿Qué ha hecho tu equipo desde nuestra última reunión? ¿Qué hará tu equipo antes de que volvamos a reunir? ¿Hay algo de demora o estorba en tu equipo? ¿Estás a punto de poner algo en el camino del otro equipo? Entonces son 4 preguntas que nos estamos haciendo después de ese del Scrum, cuando nos juntamos con otros Scrum que se están haciendo al mismo tiempo. Y esto es muy normal dentro de las empresas de software que tengamos varios Scrum. El Sprint Review. ¿Cuándo se hace el Sprint Review? Cuando se terminó el sprint, empiezo a ver lo que pasó. Reviso el trabajo que fue completado y no completado. Lógicamente, el trabajo incompleto no lo voy a mostrar. Lo dejo para... Me comprometí a hacer 10 requerimientos. No llegué por tiempo, hice 8 requerimientos. Cumplí 7 requerimientos. ¿Qué hago con los otros 3? ¿Se los voy a mostrar al cliente? ¿Se los voy a mostrar a los interesados? No. Muestro qué cosa, los que cumplí. Lo que no cumplí, lo dejo para empezar a planificar el próximo sprint. Entonces, por eso este tipo de reuniones es obligatorio y lo mostramos los resultados que estoy, el paso a paso, cómo va avanzando ese proyecto. Resumiendo, hasta aquí, porque ahora vamos a ver cómo lo aplicamos. Si vamos a los equipos de rugby, ¿cómo hacen para aplicar? No se olviden que tienen diferentes líneas el rugby. Lo mismo en fútbol. Tengo defensores, tengo mediocampistas, tengo delanteros. Te arman los scrum, los sprint por cada una de las funciones. Arqueros, defensores, delanteros, mediocampistas. En Scrum, en rugby tienen otra, no sé cómo son. Son forward, si alguien sabe rugby puede decir los roles, ¿no? Entonces, a partir, y tienen manuales escritos, tienen todo documentado, lo que necesitan. Van haciendo evaluaciones cada 15 días. Se proponen objetivos, requerimientos a cumplir, trabaja un preparador físico. En River hay una psicóloga también que trabaja con neurociencia. Estaba leyendo esta semana que salió un artículo en Infobae. Entonces, que también forma parte de ese Scrum. Entonces, cada 15 días, cada X cantidad de tiempo, van viendo la evaluación y evolución de cada una de las líneas. Por eso le dio resultado, ojo. Y por eso hay equipo de rugby que le está dando muchos resultados. Habría que preguntar a los All Blacks qué pasa. El que conoce un poquito de rugby sabe que los All Blacks son a nivel mundial. Y estoy hablando acá de equipos de... Yo estoy en Loma de Zamora. Estoy en zona sur y está el Rugby Club de Lomas. Y ahí están aplicando Scrum, porque conozco gente. Y en la selección nacional, en los Pumas, también lo están aplicando. Porque conozco gente que está dirigiendo juveniles. La pregunta es, ¿cómo lo aplican en el deporte del Scrum? Porque te planteas objetivos por cada una de las líneas. Entonces, vos tenés defensores y tenés un plan diferente para cumplir con respecto a mediocampista. Entonces, te planteas una serie de tareas que tiene que cumplir esos defensores de acá en 15 días. Entonces, terminás y evaluás. Pero ojo que te usan sensores, está todo automatizado. Avanzó mucho la tecnología. Todo automatizado. Ven el comportamiento de ese jugador, el rendimiento del jugador en forma online, en forma instantánea. Y van viendo el progreso día por día. En cada daily, en cada entrenamiento, van viendo el progreso día por día. Perfecto, muchas gracias. Entonces, por eso dieron, ojo que lo que pasó con River no es algo al azar. Lo que pasó con River es un trabajo de muchos años. Lo que está pasando en rugby es un trabajo en proceso de muchos años. Acá duró ¿cuánto en River? 8 años y medio. Pero eso se está replicando en muchos equipos. Llegué a ver las carpetas. Son carpetas impresionantes lo que tienen rugby. Impresionante las carpetas que tienen. De cómo trabaja el rendimiento de cada línea. Entonces, a partir de esa
retrospectiva, terminó de hacer un review. A partir de se fijan nuevos objetivos. Así que miren la importancia de cómo la metodología ágil influye, ayuda a ¿qué? A mantener el equipo motivado. Fíjense el compromiso que hubo en River y en el Rugby, el compromiso que hay cuando uno implementa, cuando llega el momento de implementar esas estrategias en una cancha. Entonces fíjense cómo puedo facilitar. Y en una empresa de software nos quejamos porque tenemos que aplicar esto. Nos quejamos porque no transpiramos la camiseta, transpiramos la mente. Así que transpiramos los cerebros, ¿o no? Nos asustamos cuando dice, tenés que aplicar ágil. Hay que aplicar metodologías ágil. Le tenemos miedo a transpirar los cerebros, entonces. Entonces, fíjense la potencia que tenemos. La forma de que podemos organizar los equipos, que podemos organizar esto del Scrum. El compañero que está como project leader, ¿te animás a aplicar la comunicación? Te desafío, ¿eh? Te desafío y estamos a disposición para conversarlo cuando quieras. El que está en comunicación. Bueno. Hoy te invito a que sueñes cuando vayas a dormir, a que sueñes con Scrum. Así que cualquier cosa me hago responsable. Vale. Entonces, ¿se dan cuenta cómo podemos aplicarlo? Vamos a ver cómo lo aplicamos en el equipo que organicé para el proyecto de investigación. Lo organizamos, aplicamos Scrum con el proyecto de investigación que se hizo para el siglo XXI. Ya debe estar, es público, trabajamos, ya debe estar publicado. ¿Dónde? No sé, Jorge, ahí vos podés, por la Secretaría de Investigación, para que puedan acceder al proyecto. Sí, después lo paso. ¿Cómo lo llamamos a esta metodología? Scrum aplicado a proyecto de investigación, SAPI. Ojo que esto está, el logo, la valorización del logo tiene sus cositas. La A porque es de Argentina, y la S y el resto de los colores estuvo bien diseñado a propósito. Ahí hablaba de la imagen del logo, el resto de los colores por el siglo XXI. Y la A porque es de Argentina. Así que ahí tiene su significado. Y esto también, porque es interactivo incremental. Esto que ven acá, este circulito, estuvo pensado y eso se encargó un PO de construirlo. Así que fíjense la imagen, cómo pensamos ese logo. Con los colores del siglo XXI, esto porque es interactivo incremental, para no perder de vista esto. El impacto del logo. Bien, entonces, se tuvo en cuenta el diagrama. Uno cuando presentó el proyecto hay un diagrama, hay un cronograma que se presenta con las actividades a desarrollar. Era descubrir un poquitito del proyecto, qué debilidades tenían las empresas. Si había debilidades, si estaban aplicando Scrum. Entonces, ¿qué es lo primero que se definió? Armando el Product Backlog. Teníamos que elegir la muestra. ¿Qué elegía, qué partía, qué elementos? Elegir el tipo de empresa de entrevistar, qué tipo de preguntas íbamos a hacer y qué diseño de instrumento de recolección. Si íbamos a hacer encuestas, cuestionarios. Entonces, eso teníamos que tener claro dentro del Product Backlog. Y valorizar. Si no tenemos definida la muestra, ¿podemos llegar a hacer la investigación? Por eso le decía, ojo cuando defina el Product Backlog. La prioridad de las tareas. Y cómo voy a implementar. Entonces, tenemos que tener en claro cuál es esto. Cuál era el tipo de empresa, a qué hace, qué alcance iba a tener esto. Terminamos decidiendo organismos estatales, organismos privados, empresas estatales, privadas y mixtas. Mixtas hablando con participación del Estado y privadas. Tipo de preguntas, hicimos encuestas, así que aparte estamos en plena pandemia, estamos todos encerrados, así que era imposible salir a hacer una entrevista. Así que no nos quedó muchas opciones 2020 que hacer encuestas. Hoy quizás podemos hablar un poquito más
el panorama cambia. Pero en ese momento, 2020, y así todo, conseguimos 69 respuestas de organismos públicos y privados. Fíjense, acá un poquito el alcance. Empresa de Córdoba, Buenos Aires y Jujuy de la República Argentina. Empresas privadas de Córdoba, Jujuy, Buenos Aires, República Argentina. Eso teníamos que tener asentado en el Product Log. Bien, el alcance técnico. La que aplicamos es Scrum. Los roles, artefactos y algunos obstáculos. Teníamos, este es el alcance técnico, algunas de las preguntitas. Preguntamos, esto es un pequeño resumen de lo que se hizo en la encuesta. Bien, tuvimos un Scrum que facilitaba los roles de un Product Owner, que ese defendía a rajatabla, y de acuerdo al sprint hubo cambio del Product Owner, porque por necesidad, para que no se aburra la persona de el Product Owner, a medida que pasamos los diferentes sprints, hubo cambio de Product Owner. Y lo mismo de Scrum Master. Y cada uno en ese rol empezamos a descubrir potencialidades. ¿Cuánto duró los antecedentes? Por un lado teníamos las encuestas, por otro lado teníamos los antecedentes. Teníamos que ver qué antecedentes había. Si teníamos antecedentes, esos antecedentes duraron 2 meses. ¿Qué son antecedentes? Saber buscar una base de datos científica, si había empresas que tenían estos mismos problemas con metodologías ágiles, qué pasaba en otras empresas, qué investigaciones había relacionado con esto. Duración de 2 meses, en cada mes dividido en diferentes sprints. Entonces, no es que duró 2 meses en todas, así que acá cada 15 días teníamos las reuniones, los sprint review. Así que teníamos sprint pequeño de ¿cuánto? De que cada 15 días teníamos la reunión. ¿Cómo hacíamos las daily? Estábamos conectados por grupo de WhatsApp. Los daily Scrum lo teníamos conectados por grupo de WhatsApp y hacíamos el seguimiento día por día. Íbamos viendo el avance. Así que siempre había una conversación de 10, 15 minutos a ver cómo estamos con las tareas. Así que hubo un seguimiento de los daily Scrum. Bien, cada 15 días de formato, acá teníamos el Sprint Review. Estas son palabritas de Carolina. El Hammond Meeting. Hacíamos el Sprint Review, cada 15 días nos reuníamos para ver cómo estaba avanzando el Sprint y hacíamos un review. Y los Sprint los hacíamos, las reuniones hacíamos vía virtual. Obtención de información de estudio de campo, 3 meses, pues teníamos que cumplir un cronograma, habíamos presentado un programa y teníamos que cumplirlo. Acá cuando se salió a tomar las encuestas. Entonces, así que son 3 meses, acá sí podíamos, igual hacíamos seguimiento, cada 15 días tenemos el sprint review, pero acá no podíamos haber hecho el sprint de 30 días. Lo que pasa es que por política que establecimos teníamos el sprint review cada 15 días, para ver cómo iba el avance. Si habíamos avanzado, se habían contestado muchas empresas, en 15 días habían contestado 3 empresas, salíamos a tomar con más fuerza la encuesta. Entonces, para eso nos servían también los sprint review, para ver dónde estamos parados. Terminamos la información esos 3 meses. Así que, ¿cómo empezamos a procesar? Que esa es la tarea más ardua. Bajar la información. También nos llevó 3 meses. El procesamiento de esa información. Así que ahí empezamos, en esos 3 meses, la misma metodología. Trabajando con los sprints, empezando a ver cómo íbamos a procesar, pregunta por pregunta. Una serie de 15 preguntitas aproximadas, entonces ahí empezó el trabajo de procesamiento de esa información. Ir viendo qué pasa, ponernos de acuerdo. ¿Qué nos quiso decir esta encuesta? Porque había que interpretar los resultados. Si hubiera una encuesta, había alguna cosita que podía darle que la empresa a dar una opinión o dejar un comentario. Entonces había que ver qué pasaba. O había
alguna preguntita, alguna encuesta con múltiples opciones. Entonces ahí teníamos que ver qué tomaba, qué parámetros tomamos, porque había que filtrar. Entonces, ¿cómo procesamos? No era tan sencillo el trabajo. Esto parece sencillo, pero esto es una de las peores tareas que uno tiene que hacer cuando hace una investigación, el procesamiento de la información. ¿Qué hacíamos luego del tercer sprint? Fíjense lo que conseguimos. Tipo de empresas. Llegó el momento de publicar resultados. Estos son algunos parámetros. Fíjense cuántas privadas. 88 privadas y públicas un 7. Y 2 semi, con participación mix. Parte privada, parte estatal. Que tenemos empresas a nivel nacional con un mix. Fíjense, cantidad de empleados. Fíjense, entre un 26%, entre 100 y 500 empleados. Menos de 100, un 30%. También más de 3.000, un 26%. Y el resto son poquititos. Un 9% entre 1.001 y 3.000 y entre 500 y 1.000. Estos son los resultados que nos arrojó en cantidad de empleados. Área de desempeños, esto era de cabeza, uno había olor a esto, pero no podía comprobarlo. Fíjense, el área de desempeño IT, un 77%, pero había que confirmarlo. Esto es el telepasillo, se rumorea tal cosa, pero hay que plasmarlo en una encuesta. Hay que salir al mercado a ver qué pasa. Esto, documentación de modelos. Acá modelo de desarrollo hubo que adecuarse un poquito también a lo que viene ahora. Después le explico por qué modelo de desarrollo. Parcialmente, un 54%. Y uno que llamó la atención, que no documentan nada. Es alto el porcentaje, un 43%. Si bien metodología dice documentar poco, pero a que no se documente nada, sí, se documenta un 43% y no un 2%. Un 43% es bueno. Un no es un 3%. Parcialmente, el que se documentan sí. En este no es el otro, en los roles. Acá estuvo bien. Un 43% está documentando y parcialmente un 54%. Y modelo de desarrollos, acá puede entrar el ciclo de vida, ojo. También se hubo preguntitas relacionadas con ciclo de vida. ¿Qué ciclo de vida está utilizando para documentar? Sergio. Sí. ¿Por qué no documentan? Si es fácil. Ahora, creo que está el gráfico, si no lo busco, pero está el gráfico de por qué no documentan. Las excusas que ponen. Ahí lo tenés. Ahí va la respuesta. ¿Por qué no documentan? Esa fue la que cayó por decantación. A lo que preguntaba por qué no documentan. Mirá las excusas, Jorge. Ahí la tenés. Falta de tiempo, 31%. Son excusas brillantes estas. Poca importancia, 25%. Documentan lo justo y necesario, 22%. Poca experiencia. Y otro que llamó la atención, que si bien es bajo pero influye, falta de personal, un 13%. Ahí está la respuesta. El por qué no documentan. La excusa perfecta es la falta de tiempo. Y la poca importancia y la falta de personal. Acá puedo armar Pareto. Con Pareto, el 20% influye en el 80% de las causas. Miren si puedo armar un Pareto acá. Y con esto nos sirvió para decir en la evaluación de resultados que con esto puedo armar Pareto. Y puedo detectar debilidades que están apareciendo en las empresas. Que eso fue tarea de Carolina. Así que Carolina hizo este tipo de análisis. Y es válido. Fíjese, 31, 25 y 13. ¿Cuánto influye? 31, 25 y 13, fíjense. En un 100%. ¿Cuánto nos influye? Para hacer un Pareto. Y para empezar a atacar las causas. Acá hay otra forma de mostrarlo. Aquí, Project Leader. ¿Ven? Esto nos llamó mucho la atención. El Scrum Master y Project Leader. Y Product Owner. ¿Ve, Fabián, lo que estaba diciendo? Y el compañero. El Project, que esto nos llamó mucho la atención.
que considera metodologías ágiles que existe el rol de Project Leader. Y en ningún momento metodologías ágiles trabaja con Project Leader. Así que eso, y esto lo presentamos en Ecuador, lo presentamos el año pasado en Colombia, en Air Andina, y este año, la semana pasada, lo presentamos en el Politécnico Gran Colombiano, esta investigación. Y en Ecuador nos tocó un público que eran licenciados en administración. Así que quedaron, no tenían ni idea de lo que era la metodología ágil, quedaron con un impacto, causó una bomba. Preguntaron, ustedes están calladitos, pero ¿saben lo que preguntaron en esa ponencia? Nos dieron una hora para poner esto. Ir a Ecuador, a distancia, en Ecuador, presentarlo esto ante un público de administración, quedaron fascinados en la forma de trabajo. Pues no conocían nada de lo que es ágil. Entonces, siguió las relaciones con la gente de Ecuador. La universidad es una estatal, allá son todas estatales. Y el año que viene se hace de nuevo el congreso y ya nos comprometieron para participar en el congreso. Que querían que participemos de nuevo en el congreso. Ya estamos comprometidos para el año que viene. Se hizo para noviembre del año pasado. Para el 2-3 de noviembre. Así que ahora si nos quieren pagar el viaje, mejor. Así conocemos Ecuador, mejor. Así que miren los roles. Y en Gran Colombiano, ahora les cuento cómo termina la historia esta. Las certificaciones. Porque uno sabe que puede certificar Scrum. Están de moda las certificaciones. Ahora después este es otro tema a debatir. ¿Quién se tiene que cargar las certificaciones? ¿Una empresa o la universidad? ¿Qué opinan ustedes? ¿Dónde tienen que aprender Scrum? ¿Pagando en dólares una certificación o en una universidad tienen la obligación de enseñar Scrum? ¿Qué opinan? Como alumno, viéndolo como alumno. Porque esta es una de las cosas que debatíamos. Yo creo que la universidad. Yo soy partidario de una universidad, que se tiene los conocimientos de dónde surgen, el aprendizaje de dónde surge, de una universidad. Entonces, ¿por qué las empresas te dicen, andá y pagate la certificación? Pregunto, ¿eh? Y porque quizá ya viene un poco el tema con el tema de la norma ISO, que decir, bueno, che, voy a implementar ISO, me van a capacitar y encima la consultora me lo va a implementar. Sí, eso te comento. Cerrado quizás, ¿no? Sí. Y el tema de Scrum por ahí lo confunden también con eso. Sí. Entonces, lo que estamos haciendo hoy, ¿nos sirve para salir para enfrentar un mercado? ¿Para empezar a trabajar con Scrum? A lo mejor no confían que los conocimientos que adquieren en la universidad son tan fuertes como te puede dar una consultora afuera. Por ello creo que por ahí las empresas como que también se dan más prestigio al decir, nosotros estamos aplicando la certificación ISO. Lo que pasa es que la universidad, lo que digo de la universidad es la educación, ¿no? Entiendo a los alumnos. Una consultora vive de eso. Quizá una empresa diga, che, la universidad puede ser que me dé un curso, pero la consultora es como que está más especializada. No sé si lo pensarán de esa manera. ¿Se fue la patata? Sí, ahí dice. Sergio Nosaris, ¿me está escuchando? Ahí volví. Ahí volví, ¿no? Sí. ¿Te escucha ahora? Sí. Perfecto. Ahí volví. Se había ido 2 minutos. ¿Dónde habíamos quedado? ¿Dónde se cortó? Puede ser que aparecieron frisados. Ahí. El tema el tema de quién capacita. Habíamos quedado. Soy partidario de lo que decía Jorge. La universidad creo que tiene los mismos conocimientos que si tiene que pagar una certificación. Coincido con lo que dice Jorge. Lo que pasa es que
qué sé yo, como cuando me recibí, la universidad te capacita algo que no te lo certifica, o sea, te lo certifica por el título, ¿no? Pero cuando vos vas después a una empresa, te dice hacer tal cosa. Especializarte en esto puntual, digamos. Claro, entonces ahí, por eso la empresa trabaja on demand, ¿sí? La consultora te acompaña y hay mucha gente como que no es reticente a ese cambio y bueno, es como que hace la evangelización de todo, ¿no? Y por ahí no saben cómo aplicarla, o por ejemplo, donde yo trabajo, se hace un híbrido, pero en realidad es cualquier cosa. Yo creo que no saben cómo hacerlo, ni la importancia, y van tomando cosas. Bueno, tomemos la daily, tomemos la retrospectiva, y al final no termina siendo ni una cosa ni otra. Bueno, a mí me pasaba, tuve una sola experiencia con metodología ágil en una empresa y tenían lo mismo que decíamos hacer al principio, el líder y el Scrum. Y se mezclaban y no sabían cuáles eran los roles, ¿no? Entonces era como decir, era un híbrido que uno decía una cosa, el otro te decía el otro y no se sabía todo. Te digo, hace unos 5 o 6 años cuando todavía, viste, que no se manejaba todo. Y ese híbrido no termina de ser productivo porque es lo que toman, lo que les es cómodo, entonces no... Sí, no se respetan las reuniones, los tiempos, nada. Al margen de la certificación, ¿no? También tiene que ver la cultura de la empresa, porque una certificación no te va a asegurar de que vos hagas bien, estés aplicando bien lo que te propone sí la metodología, cualquier metodología ágil, ¿no? Por eso, si la empresa tampoco tiene la apertura, por más que certifique, la empresa puede llegar a tomar que hacer una daily, puede llegar a ser una pérdida de tiempo. Sí, entonces, sí, completamente de acuerdo. Muy buena. Sí. Claro, es como muy relativo eso. Sí. ¿Quién está hablando? Buena la que estás aportando, ¿eh? Fabián. ¿Quién está hablando? ¿Qué? Fabián. Sí, muy bueno. Es una realidad, sí, completamente de acuerdo. Sí, incluso hay empresas que te lo pagan. ¿Pero por qué? Porque al momento de ir a certificar una ISO, van a requerir que el personal que haya documentado, que esté involucrado en los procesos, sí, mira, están certificados, pero mientras tanto se mataron para hacer ese trabajo, o sea, en todo el sentido de la palabra, ¿no? Desorganización, mezcla de metodología, no saben qué... Es simplemente, por eso digo, yo no... A mí me pasó que, voy a contar así como una experiencia de millones de años, por supuesto, pues un montón que estoy acá. Pero la primera empresa que trabajaba hacía desarrollo de software y era cordobesa, una primera. Y vos presentabas, veías los currículos de los que estaban ahí, decís, wow, es de la NASA. Yo iba recién recibido y después yo me daba cuenta que yo sabía más de lo que la otra que tenía en el currículum. Entonces, como que los que estaban adentro vos mirabas y decías, wow, se ve cuando estaban, vos sabías más que el otro. ¿Sí? Y es como que no te tienen en cuenta porque parece que recibiste, pero tenés más fresco que el otro. Entonces, por ahí vienen muchas versiones. Hoy tuve, en la Semana de Ciencia y Tecnología, hay un doctor que dio un taller hoy sobre todo este tipo de cositas. Y una de las cosas que hoy se está evaluando en un proyecto, sea de investigación o sea de innovación, es el currículum vitae que presentan los integrantes del equipo. Porque muchos te dicen, necesito un doctor para un proyecto de investigación, pero ¿ese doctor tiene las capacidades para hacerse cargo de ese proyecto de investigación? O lo mismo en una metodología ágil, ese director, ese que asume el rol, ¿tiene el currículum vitae que está en condiciones de afrontar ese desafío? Hoy se está fijando mucho uno como evaluador de ese tipo de proyectos, lo que nos piden cuando evaluamos a nivel nacional, a nivel proyecto de investigación, que el rol que me están diciendo, este se va a encargar de ser el director de proyecto, que se ajuste, que tengan las capacidades necesarias para afrontar ese desafío. Si no, tenemos la obligación de observarlo. Es decir, tal integrante no tiene la capacidad suficiente para llevar a cabo un proyecto. Hoy se está poniendo mucho hincapié en eso, en la formación de los recursos humanos que forman parte del equipo. Que tenga la experiencia suficiente para poder aplicar, para poder hacer estas tareas.
Así que mira hacia dónde vamos hoy, ¿eh? Y puede saber, el director puede saber mucho, como que no puede saber nada. Sí, sí, sí. Pues, completamente de acuerdo, ya lo dijiste, Jorge. Sí, completamente de acuerdo. Que sea demostrable, porque es muy fácil armar un currículum, pero la cosa después hay que demostrarlo. Entonces piden que nos fijemos en la letra chica de cuáles son esas capacidades. Y si hay algo que no nos gusta, que no queda claro, hacer la observación. Nosotros, yo te voy a decir algo así, vamos a nombrar una empresa total, no importa, total, ya prescribió. Arthur Andersen, ¿viste? Que es una empresa internacional que hace todo estudios de la situación de una organización, ¿no? Hace unos años. Nosotros íbamos, le decíamos al director, sí, pasa esto, pasa esto, pasa esto, pasa esto. Ellos venían con una carpeta, un portfolio de template, más o menos 200, 500, charlaban con todo un poquito y te decía la situación de que se encontraba la organización dentro del contexto, ¿no? Eso es total. Primero que hacía te choreaba el logo de la página y después iba diciendo este template, lo saco, te lo pongo, tenían todas las situaciones. Y lo que te contaba es como si yo te preguntara ahora, ¿cómo ves vos las empresas argentinas? Y las veo que andan en necesidad de crédito, andan escondidas, andan en esto, el otro. Cosas que vos ya lo sabes, se lo decía el directorio, pero ellos pagaban fortuna, a la otra empresa decía, ¿vieron? Qué bien que me hizo el informe. Y vos decís, te lo dije 10 millones de veces. Pero es distinto que te lo diga una consultora internacional y te lo diga vos. Son Entonces, se dan cuenta los roles, la importancia que tiene. Hoy estuvimos hablando de roles, la importancia en el momento de elegir los recursos humanos, cómo es una variable que tenerla muy en cuenta, que no cualquiera, uno se puede sentir privilegiado, pues trabaja en informática. Entonces aprovechen que hay mucho campo como desafío. Hay mucho campo de acción con esto. Entonces aprovechen estas son competencias, lo que en la universidad se llaman competencias. Están adquiriendo competencias para. Entonces aprovechen este tipo de competencias. Lo positivo de esto de trabajar en equipos no autoorganizados, que el trabajo es colaborativo, entonces el aprendizaje se va haciendo, uno no se da cuenta, ¿no? Pero me pasa, en mi caso, ¿no? El hecho de estar trabajando con equipos donde todos tienen diferentes conocimientos y actitudes, y eso es lo fabuloso, es lo que a mí me gusta de esta metodología, es fabuloso, y que avanzas mucho más rápido. Sí, y aparte conocimiento es dinámico, ¿eh? Es dinámico, ¿o no? Es dinámico. Cuando dicen perder el miedo de equivocarte, está en cuenta. Porque estás siempre en un proceso de aprendizaje, entonces está muy bueno. Sí, Sergio, es constante el proceso. Pasemos más rápido, así ya te digo vos y... No, perfecto. Yo no, cierro con esto y ver cómo termina la historia esta. Acá, ¿por qué estaba diciendo metodología utilizada en proyectos de software? Bueno, Jira, Project, Scrum, PMI. PMI se empezó a abrir. Hablar de PMI, que hace algún tiempo que reconociera metodologías ágiles como parte del proceso era una utopía. La última versión de PMI ya reconoce a las metodologías ágiles como parte del proceso. Miren que PMI es un círculo cerrado. Ya la última versión de PMI reconoce a metodologías ágiles como parte del proceso. O la reconoció, quedaba sin mercado, PMI. Y PMI es carísimo. Así que... Project Management Institute, de la metodología, es una metodología de trabajo, de proyectos. Tiene su propio estándar, tiene su propia... Doy PMI en otro lugar, ¿eh? Así que... ¿A nivel de proyecto? Sí, todo a nivel de proyecto. Sí. Tiene entregable, tiene su propio proceso. Tiene los PMBOK, tiene sus propios procesos, sí. Sí. Entonces, y hablar de que PMI reconociera la AGI como parte de ese proyecto, era mala palabra. Y a partir de la última versión de PMI,
empezó a reconocer Ágil como parte de ese proyecto, como parte de la metodología. Lo que pasa es que se le está escapando la tortuga. Porque en el PMI se han dado cuenta Sí. que ahí la metodología. El problema es que la sociedad avanza muy rápido y la metodología que viene hace muchos años se tiene que adaptar a los nuevos cambios. Por eso están haciendo. Tiene 14 años de conocimiento el PMI, si no se han puesto una más. Y es muy de que empezás con la metodología, con el alcance, la definición del proyecto, los stakeholders. Los entregables, las tareas, la WC. Empezar a implementar el proyecto, yo creo que hace un año se fundió la empresa. Sí, completamente de acuerdo. Entonces no le quedó otra. Aparte quedaba fuera, no, se quedaba sin mercado PMI. O sea, de Cuba se quedaba fuera de mercado. Se quedaba sin mercado. Se lo está comiendo Scrum. Se lo está comiendo la metodología ágil. Sí. Pero más que no se explica. Sí. Bien. Bueno, cuarto de sprint, la parte de análisis cualitativo, tuvimos que hacer los informes. La problemática, bueno, eso es un resumen. Acá la validación de la muestra con la desviación estándar para validar la muestra. Las conclusiones en el quinto sprint. ¿Y qué sigue? Que ya se hizo realidad esto. Esto era un desafío. La internacionalización. Llegamos a la internacionalización este año. Gracias a Carolina que hizo contacto, que tenía contacto con Gran Colombiano. Yo tenía con Aeroandina. Con Politécnico Gran Colombiano. Esta misma, con otras preguntas. Este mismo procedimiento, este mismo ver qué pasa, descubrir debilidades que está pasando en las empresas de Colombia y de Argentina. Sergio, quiero comentar que Carolina es Ana Carolina Ferreira, ¿no? Sí. Ana Carolina Ferreira, sí. Estamos en un proceso se están armando las preguntas nuevamente para salir a tomar, para que nos sirva esa encuesta tanto para Argentina como para que nos sirva para Colombia. Y a ver con qué panorama nos encontramos ahora. Año 2022. Planteando nuevas preguntas. Y por otro lado estamos viendo el estado del arte, lo que se llama el estado del arte, los antecedentes. A ver qué antecedentes tenemos tanto en Colombia como en Argentina. A ver si tenemos antecedentes. Sería bueno tomar la metodología ágil y llevarlo no solamente al software, sino, como dijiste vos, a otro, mostrarlo en otro. ¿Ya está Sergio? Sí, ¿no? Sí. Así. Ahí aparecieron. Estaban dormidos, los que están dormidos se pueden despertar ahora. Así que. No, digo que está bueno seguir como parte del proyecto aplicado en la otra disciplina para que no esté solamente el software, ¿no? Porque sí. La mayoría, si vos le preguntás, lo toman como software porque no tenemos software, lo se utiliza en todos lados. ¿Sí? Completamente de acuerdo. Como mensaje final, no quiero sacarle más tiempo porque le saqué mucho tiempo ya. Si quieren hacer el recreo, están olvidando ahora para hacer el recreo. Si quieren hacer el recreo, no hacen recreo. No, pero sí que tenemos desafíos por delante. Somos privilegiados de estar en informática y que conocemos esto. Y podemos ser transmisores de que se puede aplicar en otra disciplina. Entonces, el compañero que está en comunicaciones lo desafío para que pueda aplicar Scrum en comunicaciones, así que cuando quieras, sergio.conde@wes.edu.ar. Así que ahí está el email. No lo puse el email acá, pero sergio.conde o si no, drcondesergio@gmail.com. Así te desafío. Bueno. Así que está el desafío planteado para el compañero. Gracias por la participación de todos, por la dinámica, la experiencia que tuvieron. La semana que viene voy a andar por Córdoba, así que el 27 el jueves que viene estoy por ahí. Bueno, el jueves estoy en Córdoba. Bueno, gracias Sergio. Listo, gracias por la invitación, Jorge. Un saludo grandote para todos. Gracias. Un saludo grande, gracias por todo. Chao, gracias. Chau, chau. Chao.
Gracias, Sergio. Para que dejo de grabar. Bueno, ahí lo corto lo mismo y Sí. para de grabar. ¿Lo paraste?